24, por favor. Hechos 20, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Pero de qué manera? Con gozo. Diga, con gozo. Diga, con gozo. Diga conmigo, mientras más viejo, más gozoso. Diga, mientras más maduro, más gozoso. ¿No? ¿Se ha dado cuenta que a veces la gente, especialmente algunos cristianos, que mientras más edad tienen, como que hubiesen sido bautizados con limón o el limón? Cara de no, cara de yo lo sé todo, así que no me tengas que decir nada, así. Pero mira, Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y finalmente Juan 1:11, texto conocido por nosotros, y a partir de ahí despegamos. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Dice a lo suyo, no le ponga la S. Dice a lo suyo. ¿Por qué? Porque está hablando de propósito. Y obviamente que los seres humanos están incluidos en ese propósito. Porque luego dice, y los suyos no le recibieron, pero para que no quede el pensamiento cortado y no quede una sensación negativa, mire lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos. Diga conmigo, no hay más alto privilegio que ser un hijo de Dios. Mira al que está al lado suyo, predícale, dígale, no hay más alto privilegio, dígale, que ser un hijo. Dile, te felicito, porque estoy hablando con un hijo. Todo ser humano fue puesto aquí con una asignación. Entonces, descubrir tu asignación es muy importante en la vida. Alguien te necesita, alguien nos necesita. Me gusta mucho un pasaje que más rato voy a referir, en donde habla de las razones por las cuales Jesús nos escogió. Pero quisiera explicar un poquito esto de la elección del Señor. Nosotros no alcanzamos a comprender la infinitud, no sé si ese término lo puedo aplicar acá, en el corazón de Dios, de la gracia de Dios, que se haya dignado a escogernos a nosotros. Nosotros no teníamos ninguna virtud. A ver, nosotros no teníamos, ¿cómo le llamamos nosotros a eso? Nosotros no teníamos méritos para que Él nos escoja. Nosotros venimos de una raza caída, de una raza que si no se arrepiente va al infierno. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. No sé por qué, ni sabemos por qué, más que simplemente explicar lo que fue por el designio de su voluntad, es que Dios nos escogió. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos que pensar en que tenemos que tener méritos, que a veces pensamos yo no soy digno para que Dios me reciba. Es verdad que en cuanto a nuestra salvación tenemos que confiar en la elección de Dios y confiar en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para recuperarnos y reconectarnos a nosotros con Dios. Sin embargo, entonces no necesitamos méritos para que Dios nos reciba, pero cuando ya estamos en Él, tenemos que entender que hemos sido escogidos y llamados para su deleite. Hemos sido creados para que seamos adoradores. Hemos sido creados para deleitar el corazón de Dios.
pero también para servirle. Y ahora sí, servirle es un alto privilegio, y servirle tiene que ver con nuestra participación. No participamos de nuestra salvación, porque ese es un plan dado, trazado entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús se ofreció voluntariamente para salvarnos, para ser nuestro sustituto, para morir en nuestro lugar, para resucitar, para vencer la muerte, para vencer a Satanás, para sentarse a la diestra del Padre e intercede por nosotros. No tenemos participación de eso en nuestra salvación, pero sí tenemos participación en nuestro servicio, que es un alto privilegio. Cuando Dios nos llama, entonces nos llama para estar con nosotros y nosotros con Él. Dice que Jesús oró toda una noche para escoger a los que Él quiso. Y dice que los escogió para dos cosas, los llamó para dos cosas. Los llamó para que estuviesen con Él y luego para enviarlos a predicar. No hay más alto privilegio de entender que nuestro llamado es un llamado de honor, es un llamado sublime. El llamado es para estar con Él. Ese estar con Él es un alto privilegio, un alto honor. Hijos de Dios, para estar con Él, para disfrutarlo, para tener comunión con Dios, para ser enseñados por Él, para ser transformados en su presencia. ¡Qué alto privilegio! En la antigüedad solo el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para estar en comunión con Dios un momento. Pero a nosotros, nuestro gran sumo sacerdote llamado Jesucristo, nos abrió el espacio para el lugar santísimo y nos proveyó de su sangre para no ser muertos delante de la gloria, porque el sacerdote en la antigüedad entraba con la sangre de un animalito, y si ese animalito había sido imperfecto, el sacerdote moría. Ahora nosotros entramos no con la sangre de un animal, sino confiando en la vida que Él vertió, en la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Y por esa sangre podemos tener acceso nosotros a hablar con Dios, a tener comunión con Dios, a pedirle a Dios y a ser transformados por su presencia. ¡Qué alto privilegio! Pero una vez que somos formados y somos transformados según el propósito de su corazón. Ahora Dios dice, yo te llamo y te recupero para mí, para que cumplas las razones por las cuales yo te creé. Y cuando Dios trabaja en nosotros, entonces nos hacemos parte de la solución. Entonces sabemos y sentimos que hay mucha gente que nos necesita. Y de eso yo quiero hablarles. Hoy día yo quiero hablarles de la asignación, pero enfocada en el servicio. Hoy día se requiere mucho de esto, entender esto. La gente nos necesita, alguien te necesita. A Moisés se le necesitó como líder de los hijos de Israel. A David lo necesitaron los israelitas para derrotar a Goliat. Noemí necesitó de Ruth. Faraón necesitó de un José para descifrar sus sueños. Y a ti y a mí Dios nos planeó. ¿Sabes qué? Hemos de entender que Dios nos puso aquí y nos puso con dones, con habilidades, con talentos. Él nos ha llenado con el Espíritu Santo y quiere llenarnos con el Espíritu Santo y trabaja en nosotros para que nosotros podamos despojarnos de los vestigios de la vieja creación y vayamos tomando la imagen de Jesucristo. ¿Para qué? Para Él bendecir a los demás. Nadie tiene lo que tú portas. Dios te ha dado a ti particularidad. Dios te ha hecho especial, te ha hecho único. Y nadie tiene lo que tú portas. Toda persona que Dios creó es una bendición o recompensa para alguien. Así que piensa en esto. Esto es muy importante, que comprendas tu valor, que comprendas cuán significativo eres para Dios. Mi querido, mi querida, Dios te planeó. Nadie más puede ser como tú. Y alguien necesita exactamente lo que Dios te ha dado. Tú no eres necesario para todas las personas de la tierra, pero sí para alguien. Alguien está esperando por ti. Tú y yo venimos y una vez que hemos sido salvados y recuperados para Dios, tenemos una misión que cumplir, a la que llamamos también asignación. ¿Qué es asignación? Es una tarea, un encargo, una misión, un propósito. Algo tienes que hacer. Ahí en Marcos capítulo 3, verso 13 al 14, está el texto que les dije que quiero referir un poquito. Marcos 3, del 13 al 14.
la multitud seguía a Jesús. Todo el mundo iba detrás de él. Algunos por curiosidad, otros por satisfacer necesidades sentidas y necesidades inmediatas, otros porque le criticaban y querían ver alguna caída de él, pero una gran multitud estaba siendo aprendices de él. Y cuando ya estaba en un periodo avanzado en su ministerio, Jesús se aparta toda una noche, dice otro relato sobre lo mismo, para orar. Y dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y dice, y vinieron a él. En el texto que yo tengo dice, subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y dice el verso 14, y designó a 12 para dos cosas, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que Jesús oró toda la noche para escoger a sus discípulos. Los escogió para dos cosas, para que estuviesen con él, y esto tiene que ver con intimidad. Esto tiene que ver con adoración. Estar con él tiene que ver con adoración, tiene que ver con cercanía, obediencia, con formación de vida, con impartición, con transformación. Así que usted tiene que saber que el Señor te llamó a ti para eso. Si nos está provocando en tu vida cercanía, adoración, si nos está provocando en ti obediencia, formación, transformación, conformación, entonces preocúpate de tu primer llamado. Tú no has sido llamado para mirar a Dios como el viejito pascuero cósmico que tiene bendiciones para ti solamente. Dios no tiene problemas de bendecir a las personas. Dios no tiene problemas de bendecirnos. Más aún Él quiere bendecirnos. Pero el Señor dice, es que yo no te creé para darte cosas. Yo te creé y te llamé para recuperarte para mí, para que te deleites conmigo. Entonces nuestro primer ministerio como adoradores es ministrar el corazón de Dios. Nuestro primer ministerio. Cuando tú te apartas a orar en las mañanas, en las madrugadas, cierto, se recomienda que sea un lugar específico, en un horario específico, y cierto, y sea un lugar de exclusividad entre tú y Dios. Hazte un lugar si puedes, hazte un lugar en tu casa, un lugar que sea el lugar secreto, donde tú y Dios se reúnen todos los días. Y ahí cuando estás delante de Él, para adorarlo, tú tienes que saber que es tu primer ministerio. Tú no llegas a pedirle cosas a Él. El protocolo dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Entren por sus atrios con alabanza. Es ahí donde lo engrandeces. Es ahí donde lo adoras por lo que Él es, no solo por lo que Él te da. Es ahí donde te rindes delante de su grandeza. Es ahí donde humillas tu corazón. Es ahí donde lo buscamos con todo el corazón. Es ahí donde le abrimos el corazón a Él. Y hasta a veces le decimos, Señor, ¿sabes qué? Estoy desconcentrado, tengo sueño, pero sabes, más grande es mi hambre por ti. Yo estoy aquí y sabes, conveniente a veces caminar para que no te quedes dormido. Hay personas que se arrodillan, se levantan temprano, se arrodillan y se ponen a dormir. Entonces ponte a caminar y habla con Dios y dile, yo estoy aquí para adorarte, estoy aquí porque necesito conocerte, estoy aquí porque tú me has creado para tu deleite. Y la Biblia dice que tú te deleitas por solamente que yo te busco. Y porque yo te busco también, tú me recompensas. Y es tu primer ministerio ministrarle a Él. Nuestro primer ministerio es ministrarle a Él por eso. Por esa razón es que usted tiene que llegar temprano a la reunión. Porque usted llega a ofrecer. Usted no llega a pedir. Usted llega a ofrecer. Y como usted ofrece, como usted siembra, entonces viene después la cosecha para su vida. Amén. Ahora, lo segundo es para enviarlos a predicar. Oró toda la noche. Los escogió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar, esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con ministerio y misión. Diga conmigo ministerio y misión. Nuestro primer llamado es a estar con Él. Pero luego viene nuestro ministerio y luego viene nuestra misión. Tu ministerio es el servicio a los creyentes. Tu misión es el servicio a los no creyentes. Diga conmigo, yo tengo ministerio y tengo misión. O sea, tengo un llamado para servir a los creyentes y tengo un llamado para servir a los no creyentes. Y esto te tiene que amanecer, por favor, porque hay personas que no les amanece.
Hay personas que se sienten muy cómodos en el santo, en el santísimo, pero nunca visitan los atrios. Y en los atrios está la multitud que se está yendo al infierno. En los atrios está el poco haciendo cosas de lo que los muchos están observando. Entonces todos tenemos ministerio y también todos tenemos una misión. Tú y yo fuimos puestos, mi amado, en la tierra para aportar con algo para alguien. No fuiste creado solo para consumir recursos, comer, respirar y ocupar espacio en la tierra. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia en la vida. Por eso es que la Biblia dice, Dios nos creó para una vida de obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso dice en Efesios 2:10. Fuimos creados para buenas obras. O sea, esas buenas obras son tu servicio. O sea, siempre que sirves a otros de cualquier manera, entonces verdaderamente estás sirviendo a Dios. Tú lo puedes encontrar en Colosenses 3, 23 al 24, Mateo 25 del 34 al 45. Entonces digo de nuevo, por favor, siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de los propósitos, que es, por supuesto, servir. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti y para mí. ¿Qué le dijo a Jeremías? Antes, dice en Jeremías 1:5, antes que de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Entonces fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Fuiste salvado para Dios, pero la Biblia afirma, Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Segunda de Timoteo 1, verso 9. Dios a ti te redimió para que hicieras su obra santa. Tú no eres salvo por buenas obras, sino para buenas obras. O sea, en el reino de Dios tienes un lugar, tienes un propósito, tienes un rol que cumplir, tienes una función que cumplir. ¿Sabe que cuando tú cumples, cuando tú sirves, esto le da vida y un gran significado y valor también a tu propia vida, valga la redundancia? Entonces costó, mis hermanos, costó la propia vida de Jesús comprar nuestra salvación. Y la Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio de sangre. Ahora, nosotros no servimos a Dios por miedo o por culpa o por obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. A Él debemos nuestras vidas. Gracias a su salvación, nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Por eso, a la luz de estos beneficios increíbles, Pablo concluyó con lo siguiente. Él dijo, tomando en cuenta la misericordia de Dios, entonces ofrezcan sus vidas como sacrificio vivo dedicado a su servicio. Eso aparece en Romanos 12:1 en la versión Reina Valera. Dice, amados, yo les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que tenemos que entender en medio de una sociedad hedonista, consumista, nosotros todos nos hemos convertido en gente consumista. Nosotros todo lo queremos consumir. Pareciera que todo es ¿qué tienes para mí? ¿En qué parte gano yo? Hoy día, para aquellos que sirven, poco menos que se ve así como degradado, como que los que no saben eso son los como que tendrían que servir. ¿Cuán lejos estamos del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? Nosotros hemos sido llamados a servir con los dones y los talentos que tenemos. Hemos sido llamados a servir con los bienes que tenemos. Hemos sido llamados a servir con las capacidades que tenemos. Y de verdad, entonces, las personas necesitan de nosotros porque nosotros tenemos lo que nadie más tiene. Cada uno de nosotros tiene una gracia particular. El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros era una manifestación de amor.
Cuando nosotros servimos a los demás, estamos dando una muestra que verdaderamente fuimos salvados. Él dijo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Mis preciosos, si nosotros no amamos a los demás, entonces no deseamos servir. Y si solo estamos concentrados en nuestras necesidades, entonces deberíamos preguntarnos si Cristo está realmente en nuestra vida. Porque un corazón salvado es uno que quiere servir. Escúchenme. Cuando nosotros miramos sobre los sacerdotes en la antigüedad que traían ofrendas al altar, nos vamos a dar cuenta que la ofrenda no podía ser una ofrenda que no costara nada. David necesitaba llevar una ofrenda a Dios. Araúna Jebuseo, que era uno de los... David fue a esa tierra de Araúna Jebuseo. Ahí iba a levantar un altar para ofrecer un sacrificio expiatorio a Dios. Y cuando el rey supo, y el dueño de ese lugar supo que venía, el dueño de ese lugar supo que venía el rey David a ofrecer la ofrenda, le ofreció todo a David. Le dijo, te hago el altar, te doy la leña, te doy el sacrificio. Usted, rey, solamente ofrezca. Pero David dijo, entendiendo el principio de la entrega, del ofrecer, de la ofrenda, él dijo, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Nosotros admiramos a los discípulos del Señor, a los apóstoles. Todos ellos, excepto Juan, dice la historia, murieron de forma sacrificial, fueron asesinados. Obviamente que nosotros no vamos a andar buscando el martirio, pero no podemos pretender cambiar nuestra ciudad si no entendemos que somos llamados a seguir las pisadas del Maestro, si no entendemos que Él se entregó para servir a los intereses del Padre. Nosotros podemos servir a otros intereses o a los intereses de Dios. Eso está claro. De una u otra manera tú igual sirves. ¿Servimos a los intereses de Dios? ¿Nos servimos a nosotros mismos o servimos para los demás? Dice la Escritura que en una ocasión Israel se había habituado tanto a vivir en paz en medio de los filisteos que cuando ellos se levantaron contra Israel, dice que de entre el pueblo solamente habían 2 personas que tenían armas. Uno era Saúl y el otro era Jonathan. Los únicos 2, porque el resto, los herreros, habían sido contratados por los filisteos para trabajar para los filisteos. Hoy día, si nosotros no nos encendemos con la pasión de Dios, del Espíritu Santo en nuestro corazón, entonces vamos a tener la siguiente resultante: nuestros hijos crecerán luego para vender sus almas en otros asuntos y se desconectarán del Señor. Nosotros necesitamos que ellos entiendan que donde quiera que sean plantados, cualquiera de los montes, economía, gobierno, educación, comunicaciones, artes, celebraciones, familia o religión, ellos tienen que estar encendidos para Dios porque están sirviendo a los intereses de Dios. Necesitamos entender entonces que el servir a Dios parte de una entrega de parte de nosotros. No debemos servir por obligación ni por interés. Debemos de servir por gratitud y por amor. Si nosotros no amamos a los demás ni deseamos servirle, y si solo estamos concentrados en nuestras propias necesidades, deberíamos de preguntarnos si Cristo está realmente en nuestra vida, porque un corazón salvado es uno que quiere servir. Mis queridos, Dios siempre va a requerir de personas para cumplir con sus planes aquí en la tierra. Y nosotros decimos que en muchos lugares hablan así. Dicen que el 20% en la iglesia hace lo que el 80% observa. Gracias a Dios nosotros hemos roto esa constante, esa ¿cómo le llamaríamos? Sí, la ley de Pareto, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a Dios hoy día tenemos un gran contingente de personas que se han ofrecido para abrir sus casas. Tenemos personas que están liderando células,
personas que están haciendo vida de la iglesia en las casas, pero a su vez personas que están llevando el evangelio a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a los de los liceos, etcétera, universidades, y estamos trayendo personas al conocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque vivimos para los intereses de Dios. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando tú tienes un corazón salvado y convertido, entonces te haces una persona dispuesta y disponible. Cuando Dios quiso construir un arca, encontró un dispuesto y disponible llamado Noé, que se involucró en los intereses de Dios mínimo 120 años. Cuando pensó en una gran familia, entonces encontró a un dispuesto y disponible llamado Abraham para que su pueblo naciera, llamado Abraham. Y de ahí, a partir de ahí, Dios le da una promesa a Abraham y Dios le da un hijo a Abraham y ese hijo tiene otro hijo llamado Jacob. Y para que pudiese nacer el pueblo de Israel, Dios requirió de un Jacob que estuviese dispuesto a servir a los intereses de Dios. Para preservar a su pueblo del hambre que venía a la tierra, entonces Dios encontró a un dispuesto y disponible llamado José. Y él definitivamente no perdió su identidad ni perdió su integridad, porque él se sabía parte de un plan mayor que simplemente la circunstancia que estaba viviendo en ese momento. José fue un hombre de fe, un hombre que visionó los intereses de Dios, un hombre conforme también al corazón de Dios, porque en él latía los intereses del corazón del Padre. Es una manera distinta de decir la voluntad del Padre. José fue un hombre que creyó en Dios y que le creyó a Dios. Fue un hombre que sirvió para los intereses de Dios. Se guardó moralmente, guardó su corazón perdonando a sus hermanos. Se guardó moralmente no involucrándose con doña Poti, como ustedes saben. Y tuvo la paciencia suficiente para ser sacado de la cárcel al palacio. Pero cuando estuvo allá tenía la sabiduría del cielo para gestionar y traer solución a Faraón, que era el líder del imperio más poderoso de su tiempo. Este tenía la sabiduría de Dios porque Dios quería preservar. Dice que vino una gran hambre sobre toda la tierra y Dios mandó a José a ese lugar. Y la gestión de José permitió que Jacob, con 75 personas en total, llegaran a Egipto a comprar trigo, y ustedes conocen la historia. Y José gestionó para que todo Israel quedara en la tierra de Gosén, la mejor tierra. Pero fíjense, este no fue un hombre solamente que trabajó para el presente, sino que trabajó para el futuro. Él dijo: yo voy a profetizar hasta después que yo me muera. De manera que cuando estaba a punto de morir, llamó a sus hijos y él les dijo a sus hijos: hijos, yo quiero que cuando yo muera, estos huesos, mis huesos, yo me convertiré en hueso, ustedes lo echen en una caja. Y ustedes cuando lleguen a la tierra prometida. ¿Qué? Tierra prometida. ¿Qué? Tierra prometida. Estamos acá, somos esclavos. Sí, pero yo creo en mi corazón que hay una tierra que el Padre nos prometió. Dios nos sacará de acá, Dios cumplirá su palabra y nos llevará a una tierra que fluye leche y miel. Un hombre que profetizó hacia el futuro, un hombre que habló después de muerto a sus propias generaciones, porque cuando Israel peregrinó por el desierto por 40 años, los niños preguntaban: papá, ¿y qué es eso que va en esa caja? Entonces ellos decían: en esa caja van los huesos de José, porque Él nos hizo prometer que cuando nosotros saliéramos de la esclavitud, Él tenía que ir con nosotros y nosotros pusiésemos sus huesos allá en la tierra prometida. Viejito, que tu vida de servicio sea de tal manera que tú inyectes a tus nietos, no solo a tus hijos, que tu testimonio inquiete a tus nietos. Que cuando tus nietos tengan la tendencia de irse para alguna otra parte, entonces piensen: yo tuve un abuelo que le creyó a Dios y que habló de mejores días. No puede haber fuego del Espíritu en el corazón de alguien que rehúye al servicio. Otro término para el servicio a Dios, mal interpretado por la mayoría de las personas, es la palabra ministerio. Ministerio, mis hermanos, no es para una élite. Ministerio es para todos. Todos somos ministros. Ministerio significa servicio. Y para la salvación del mundo se requiere que todo el cuerpo de Cristo sirva. Una de las razones por las que necesitas integrarte a la visión de la iglesia es para cumplir de forma práctica con tu llamado a servir a otros creyentes.
Aquí se necesita que sirvas a otros creyentes en las células, en el acompañamiento inicial, en el discipulado a uno, en la escuela ministerial o en las áreas de apoyo que aquí son muchísimas. Y a veces nosotros nos encontramos que necesitamos servidores, pero no hay gente dispuesta a servir a eso. Necesitamos multimedia y no hay gente dispuesta a servir a eso. Necesitamos las cámaras, no hay gente dispuesta a servir a eso. Pero gracias a Dios por esa gente que por años está ahí. Yo les digo, mis queridos, eso es madurez. Eso es madurez. Madurez no es años, madurez es servicio. Todo es importante. La Escritura dice: todos ustedes juntos son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es una parte necesaria y separada de este. 1 Corintios 12:27. Tu servicio entonces se necesita con desesperación en el cuerpo de Cristo. Pregunta en cualquier iglesia local, pregunta en cualquier congregación: pastor, ¿qué es lo que más se requiere? Él te dirá: gente que esté dispuesta a asociarse con los intereses del Padre. Cada uno de nosotros tenemos un papel a desempeñar. El tema es que cuando no cumplimos nuestro rol y estamos viviendo para nuestros propios asuntos, entonces la obra de Dios decrece. Y obviamente hay tantos lugares en el mundo también en que si se están abriendo iglesias, sí, pero en otros lugares se están cerrando por falta del servicio de las personas. Cada papel es importante, cada rol. En ningún sentido hay servicio pequeño para Dios. Tampoco hay ministerios insignificantes en la iglesia. Algunos son visibles y otros se desarrollan detrás del escenario, pero todos son valiosos. ¿A cuántos de ustedes les gusta ver los avisos por las pantallas? Pero para que usted vea los avisos en las pantallas, hubo gente que trabajó horas y horas poniendo las imágenes. Hubo gente que tuvo que prepararse para ver que no haya falta de ortografía. Hubo gente que tuvo que meter los cables y tuvo que meterse en el computador y tiene que llegar más temprano y apretar el botón exacto para que usted vea en 3 minutos los avisos. Lo que yo le estoy diciendo es que hay 3 tipos de personas en la tierra. Están los que continuamente opinan cómo las cosas deberían de ser. Están los que piensan que las cosas deberían de ser distintas. Pero están los que hacen, señores, que las cosas sean distintas. Así que déjese de ser un espectador y conviértase usted en un protagonista. Porque definitivamente usted puede ser una persona que argumente, y porque argumenta y argumenta y argumenta y argumenta y argumenta, su vida está llena de argumentos, pero no hay acciones y no hay frutos. Entonces, los ministerios pequeños, a veces son escondidos, a veces hacen una inmensa diferencia. Por ejemplo, en tu hogar, la luz más importante no es la del foco que está en el comedor, sino que es la pequeña lamparita de noche que impide que te golpees el dedo gordo, ¿cierto?, cuando te levantas a hacer pipí. Entonces no hay correlación entre tamaño e importancia. En asuntos de ministerio todos dependemos unos de otros. Ahora, ¿qué pasa cuando una parte del cuerpo falla? Entonces te enfermas porque el resto del cuerpo sufre. Imagínate si tu hígado decidiera comenzar a vivir por sí mismo. Estoy cansado, dice, no quiero servir más a este cuerpo. Quiero un año de descanso. Ya hice suficiente. Que solo me alimenten. Tengo que hacer lo mejor para mí. Y deje que otro tome su lugar. ¿Qué podría pasar? El hígado se fue de vacaciones. ¿Qué pasa con el cuerpo? Chao, pescado, a vivir allá en el otro lado. Hay miles de iglesias locales en que las personas, o que se están cerrando en muchos lugares del mundo, porque los cristianos se rehúsan a servir. Se sientan como espectadores mientras el cuerpo sufre. Entonces, le digo, mi precioso, mi preciosa, se te manda a servir a Dios. Jesús fue inerrable. Tu actitud debe ser igual a la mía, porque yo, el Mesías, no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces les digo, mis amados, para los cristianos el servicio no es opcional, sino algo que debe estar arraigado en nuestros horarios, si escatimamos el tiempo. Tiene que estar arraigado en el corazón.
Es el corazón de la vida cristiana, el servicio. Jesús vino a servir y a dar. Y esos dos verbos también pueden definir tu vida en la tierra. Servir y dar. Servir y dar. Servir y dar. Hay gente que tiene excusas. Ay, que estoy muy viejo. Hay otros, ay, que estoy muy joven. Hay otros, ay, que me casé. Hay otros, ay, que me nació mi hijo. O sea, a la final, una mujer de Dios dijo una vez: vivir en santidad es hacer la obra de Dios con una sonrisa. Jesús enseñó que la madurez espiritual nunca es un fin en sí mismo. La madurez es para ministrar. Maduramos para servir. Maduramos para dar. No es suficiente seguir aprendiendo más y más. Debemos poner en acción lo que conocemos y poner en práctica lo que proclamamos creer. Entonces, impresión sin expresión causa depresión. El estudio sin servicio conlleva a un estancamiento espiritual. La antigua comparación entre el mar de Galilea y el mar muerto aún es cierta. Galilea es un lago lleno de vida que recibe agua, pero también da. En contraste, nada vive en el mar muerto porque no tiene salida de agua, solo recibe, está estancado. Lo último que muchos creyentes necesitan, ¿sabe qué es? Es otro estudio bíblico más. No estoy diciendo que no venga a la escuela ministerial, porque usted pasa una sola vez por cada módulo, pero hay otros que siguen y siguen y siguen. ¿Sabe por qué? Porque sabemos más de lo que ponemos en práctica. Lo que necesitamos son experiencias sirviendo en lo que podemos ejercitar con nuestros músculos espirituales. Tú puedes hacerlo. Miremos el modelo. El modelo está para ponernos a funcionar. El modelo está para ganar personas para Cristo. De esa manera cumplimos la gran comisión. Por eso que estamos creciendo y hoy día tenemos 38 células y en este año, en el mes de octubre, vamos a multiplicar y vamos a hacer el doble y vamos a avanzar y vamos a avanzar y vamos a avanzar. Pero para que eso sea una realidad, tienen que haber líderes, hombres y mujeres dispuestos a aprender, a capacitarse. Y la mejor capacitación es sirviendo. Es sirviendo. Es sirviendo. No puede ser tan pobre tu vida que solamente te alcance para ti. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, del Evangelio, ese la hallará. Somos discípulos de Jesucristo no para hacer caso a nuestros criterios, sino a los criterios de sabiduría que vienen de la boca de Dios. Y de verdad, por eso el Señor dice que la mies es mucha, pero que los ejecutivos son pocos, no dice así. Que la mies es mucha y que los apóstoles son pocos, no dice así. Que la mies es mucha, pastores, maestros, evangelistas, profetas son pocos, no dice así. La mies es mucha. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo tengo entendido que uno es obrero aquí. Yo no he dicho esa otra parte mundana. ¿Para qué la dicen ustedes? Yo dije aquí y todos dijeron en la quebrada, en la aquí. Yo no he dicho eso. Yo iba a decir otra cosa. ¿Quién está predicando acá? Obrero se entiende como pan. Pan es pan en todos lados. Los componentes son distintos, pero es símbolo del sustento diario. Obrero es símbolo de trabajador. Obrero es símbolo de laboriosidad en los asuntos de Dios. Entonces, hoy día el énfasis está bien, hemos salido de la cautividad, no nos vamos a comer la próxima generación, pero tenemos que trabajar con la próxima generación. Tenemos que trabajar. Yo estaba conversando con el pastor Oscar Valenzuela y él me dice, pero qué increíble, justo que yo prediqué el mismo mensaje que tú predicaste el domingo, porque yo le mandé, ¿cómo se llama? Le mandé los avisos, o sea, perdón, el bosquejo. Y él me mandó una cosa bien interesante que me gustaría a ver si puedo leérselas. Pero me habla aquí, dice de un legado. Dice, mira, dice, en el caso de Jonathan Edwards, dice, es muy interesante, especialmente comparado con un ateo que vivía en el siglo después de Jonathan Edwards.
Es considerado el teólogo más importante de la historia de las colonias inglesas en Norteamérica, Jonathan Edwards. Y estaban hablando sobre el legado y sobre el trabajo, el servicio que hay que hacer para las próximas generaciones. La otra persona que no creía se llama Max Hughes. Fue un ateo que vivió en Nueva York durante el siglo XIX. De sus 560 conocidos descendientes se habla lo siguiente, que de los 560 conocidos descendientes, dice que 7 eran asesinos, 60 eran ladrones, 67 tenían enfermedad sexual de sífilis, 50% de las mujeres, dice, de las mujeres en la línea familiar llegaron a ser prostitutas, 300 murieron prematuramente. ¡Wow! En contraste, en la historia familiar de Jonathan Edwards, que fue muy diferente, 300 eran predicadores, 295 eran graduados de una universidad, 100 eran misioneros, 100 eran abogados, 80 sirvieron como siervos civiles elegidos, incluyendo la vicepresidencia de Estados Unidos, 75 oficiales militares, 65 profesores universitarios, incluyendo 13 rectores de universidades, 56 médicos, incluyendo un decano de una escuela de medicina. Todo porque hubo personas como Jonathan Edwards que entendió que el servicio era también proyectar a las próximas generaciones. Queremos una iglesia madura, entonces se necesitan que los maduros de esta casa sirvan más para ayudar a madurar a los otros. ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha dado? ¿Te lo quieres llevar al cementerio? ¿Vas a ir a enriquecer el cementerio? El cementerio es el lugar más rico de la tierra. Allí están los libros que nunca se escribieron. Allí están los inventos que nunca se realizaron. Allí están los cuadros que nunca se pintaron. Las enfermedades que nunca se sanaron. La gente que tenía el conocimiento para eso se lo llevó. Mientras más maduros somos, la característica de la madurez debería de ser que me abro camino en la vida para yo adorar a Dios y servir a su pueblo, cumplir con mi ministerio. Te voy a decir una cosa, cuando Israel iba a ser sacado de Egipto para adorar, para cumplir propósitos de Dios, Faraón dijo, estos de ociosos hacen eso, le vamos a multiplicar el trabajo. Tienes que orar en las mañanas, las madrugadas tienen que servir para que tú rompas esas estructuras que parecen muy lógicas, que a veces son bien diabólicas, que te atan y te atan y te atan, y se aparecen más leyes haciéndote trabajar mucho más, al punto que tú no tengas tiempo para nada más. Necesitamos incluso que Dios cambie el corazón de nuestros jefes, y para eso tenemos que orar. Entonces, el servicio es lo opuesto, mis hermanos, a nuestra inclinación natural. ¿Estamos claros? Si nosotros buscamos la comodidad, la mayoría del tiempo nos interesamos más en que nos sirvan que servir. Y es así, hasta cuando los hijos están grandes. De chicos no tomaron sus tazas ni las lavaron. ¿Quién tenía que hacerlo? Mamá. Así que si usted es uno de esos que todavía su mamá le lava los platos, arrepiéntase, póngase las pilas y empiece usted ahora a servir en la casa. Que se le note que usted es un convertido, que se le note que usted es un discípulo de Jesucristo, que se le note con su honra, con el servicio. Hay algunos que dicen, estoy buscando una iglesia que supla mis necesidades y me sea de bendición, en vez de decir, busco un lugar para servir y ser de bendición. Esperamos que otros nos sirvan, no al contrario, pero en cuanto maduramos en Cristo, el foco de nuestras vidas debe cambiar cada vez más para vivir sirviendo. 16 años el Señor me recoge siendo un drogadicto. Y me arrepiento, y me arrepiento, y me arrepiento. Me arrepiento, y me arrepiento, y me arrepiento, y me arrepiento. Porque el arrepentimiento me duró la convicción meses en que lloraba por mis pecados. Pero llegó un momento en que yo no podía seguir arrepintiéndome de los pecados que ya me había arrepentido. Y tuve que entender, o entendí, no sé, pero empecé ahora a ofrecerme para limpiar el local en esa pequeñita iglesia en el Cerro de la Cruz. Después empecé a ir a las cárceles y empecé a ir a los hospitales, al hospital y a la cárcel, y empecé a predicar. Le pedí el megáfono a mi pastor y predicaba invitando a la gente que venga. Golpeé puertas invitando a la gente que venga. ¿Cómo se llamaba eso? No sé. Ahora sé que estaba madurando.
estaba madurando. No era solamente dame, dame, dame. Es que llegó un momento en que yo dije, yo tengo que dar. Llegó un momento que dije, ya, a mí ya me limpiaron todo, a mí ya me sacaron los platos, a mí ya me sacaron los pañales, así que a mí ya me están destetando, por lo tanto tengo que servir. Y no hay otro camino, servir. Y es un privilegio estar encendidos para Dios. Porque le voy a decir una cosa. Cuando el Espíritu Santo te enciende con el fuego de la zarza. Tú ardes, pero no te consumes. Tú ardes para Dios. Y tú quieres agradar los intereses de Dios. Cuando alguien se convierte a Cristo, dice la Biblia que el que gana almas es sabio. Pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que ganaste a alguien para Cristo? Se lo dejo ahí. Si usted nunca lo ha hecho, empiece a embarazarse con Dios en oración. Porque es en la oración que uno se embaraza, que uno concibe. Y cuando uno concibe en oración, es cuestión de tiempo nomás después que las cosas se dan. Es cuestión de tiempo que te vienen ideas para llamar a fulano mengano y cuando llamas justo esa persona tenía el problema. Y justo llegaste tú y tú dices coincidencia. No, te orquestaste con el plan del Espíritu Santo. Empezaste a trabajar con los planes de Dios. No estás solo. Que no hay mayor privilegio que estar involucrado en los asuntos del cielo para bendición de las naciones. Estoy terminando. Entonces, el seguidor maduro de Jesús se para y pregunta. No dice quién va a suplir mis necesidades, sino más bien qué necesidades puedo satisfacer. ¿Usted ha hecho esa pregunta? Mis preciosos, hay 3 clases de personas en la vida. Los que piensan que las cosas deben cambiar, los que hablan de que las cosas deben ser distintas, y los que hacen que las cosas sucedan. Lo que no tenemos que hacer es quedarnos en estado de pausa. Tú y yo somos los que hacen que las cosas sucedan. Si no, acuérdate del colibrí. Ante el gran desafío de ganar esta ciudad para Cristo, no te desanimes. Líder de célula, no se desanime. Supervisor, no se desanime. Los que hacen acompañamiento inicial no se desanimen. MDA, no se desanimen. Vayan adelante, sigamos haciendo la obra de Dios. La historia del colibrí es una fábula. Cuando el enorme bosque comenzó a incendiarse, cada animal asustado se lanzó a correr. La mayor parte dejó las llamas atrás y cruzó a la otra orilla del río, salvando su vida. Desde allí veían cómo todo desaparecía bajo el fuego. De pronto, uno de ellos vio que un pequeño picaflor hacía algo extraño. Con su pequeño pico tomaba agua del río, volaba hacia el incendio y dejaba caer gotitas de agua sobre las llamas. Los animales, al verlo, comenzaron a reírse y le preguntaron si no se sentía ridículo haciendo eso. El picaflor o colibrí los miró y les contestó: yo simplemente, no sé si es ridículo o no, pero yo simplemente estoy haciendo mi parte. Al entender su actitud, cada animal comenzó a juntar agua del río y llevarla de alguna manera hacia el incendio hasta apagar. Colorín colorado, esta fábula me entrega una enseñanza maravillosa. Cada uno hagamos nuestra parte. Salió en el New York Times una madre llorando con su hijito en sus brazos. El reportaje decía: todo hubiese sido distinto si nos hubiésemos tomado de las manos antes de tiempo.
¿Qué había sucedido? Ellos tenían un campo, estaban trillando trigo, tenían un chiquito como de 3 años, que ya caminaba, y empezó a oscurecer mientras el papá trabajaba, la mamá hacía como la comida, una cosa así, y se perdió el chiquito. Entonces se preocuparon, empezó a oscurecer y finalmente bajó la temperatura, hacía mucho frío, mucho frío. Los demás vecinos se pusieron de acuerdo, buscaron al niño, pero finalmente decidieron que en el campo todos iban a poner así como en fila y se iban a tomar de los brazos unos de otros e iban a pasar como un rastrillo por todo el campo. Tristemente encontraron al chiquito muerto de frío. Todo hubiese sido distinto si nos hubiésemos tomado de las manos antes de tiempo. Hay gente que hoy día moriría sin conocer a Cristo. El país está como está porque hemos sido muy pasivos. Porque si más gente se convierte de verdad a Jesucristo, menos delincuencia tenemos, menos corrupción tenemos. Nosotros hemos sido muy lentos. Necesitamos encendernos con el fuego del Espíritu Santo. Amar a Dios con todo el corazón. Y de esa manera vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios nos ayude. Que ninguno de ustedes se sienta insignificante porque no lo es. El precio que Dios pagó por usted es demasiado alto para que usted lo ofenda diciendo que usted no vale nada. Usted es importante para Dios. Póngase en las manos de Dios. A los chiquitos, señoritas que están asumiendo una nueva responsabilidad, no se amilane. Créale a Dios, Dios lo va a hacer contigo. Dios ha puesto sus ojos en ti y te va a usar para su gloria. Solo la eternidad contará las buenas obras que con nosotros seguirán. Entonces nosotros dispongámonos solo en sus manos. Cada uno en lo que está siendo llamado. Pero le digo una cosa, todos somos llamados a predicar el Evangelio. Todos somos llamados a servir con nuestros dones. Quiero hacer un llamado hoy día, un llamado a ti. O sea, si tú eres simplemente de los que te sirves, comes y comes y comes, comes y comes y comes, comes y comes, pero no hay tiempo para más porque solamente tienes tiempo para comer. Entonces se está esperando que de una vez tú digas, bueno, ya soy suficientemente nutrido para hacer la obra. Lift your eyes to